Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo planificar cuando todo parece ir en contra. Mm, No esa planificación del libro, ¿sabes? La que uno imagina con todo bajo control, sino la que toca hacer en medio de una crisis. claro. Con pocos recursos, con mucha incertidumbre, queremos explorar a fondo estas ideas de planificación estratégica bajo presión. Sí, Y vamos a usar un caso muy concreto, la educación superior en tiempos, difíciles. La idea es entender cómo se adapta la planificación y por qué es tan importante, quizá más, cuando el futuro no está nada claro. exacto. Nos basamos en textos de Carlos Matus sobre planificación situacional y un estudio de caso de educación en Venezuela durante una crisis fuerte. Justamente. Es que solemos pensar que planificar y crisis son, pues, como agua y aceite, ¿no? Que si todo es imprevisto, solo queda improvisar. Sí, es la idea común. Pero lo interesante aquí es ver que las crisis, en realidad, lo que piden es otro tipo de planificación. Una más ágil, más pegada a la realidad. Más dinámica, quizá. Eso, dinámica y muy consciente del entorno, de los demás jugadores. Vamos a ver cómo interactúan conceptos clave como proyecto de gobierno, gobernabilidad y capacidad de gobierno en estos escenarios tan complejos. Ok, perfecto. Entremos en eso. Matus dice algo que de primera suena un poco al revés, ¿no? Ujú, Que sí se puede y de hecho se debe planificar en contextos adversos, que no es solo resignarse a improvisar y ya. así es. Él habla de tres variables clave, que siempre van juntas. Primero, el proyecto de gobierno, Ok. que básicamente es qué queremos lograr, cuáles son las metas, la visión. El rumbo, digamos. Exacto, el rumbo. Luego está la gobernabilidad del sistema. Esto mide cuánto poder real, cuánta influencia tiene el que planifica sobre las piezas que necesita mover para lograr ese proyecto. O sea, no basta con querer. No, para nada. Y no es algo fijo, ¿eh? Depende de quién actúa, de qué tan ambicioso es el proyecto y, claro, de los recursos o palancas que tiene. Es como intentar manejar un barco. No es lo mismo con buen timón y mar tranquilo que en plena tormenta y con controles fallando. Entendido. ¿Y la tercera? La tercera es la capacidad de gobierno. Aquí hablamos de las habilidades ya más concretas, la técnica, la organización, la tecnología que tiene el equipo para manejar el proceso. O sea, el cómo. El cómo, exacto, considerando el proyecto que se busca y la gobernabilidad real que se tiene. Y dices que interactúan. Ahí está el punto crucial. Mi capacidad influye en mi gobernabilidad. Y esta define qué tan realista o qué tan lejos puede llegar mi proyecto. Y aquí Matus mete una distinción que es vital. ¿Cuál? Diferenciar entre predecir y prever. Predecir es como apostar a un solo futuro, como si tuviéramos una bola de cristal. Cosa que no pasa. Pues no, en cambio, prever es otra cosa. Es imaginar varios escenarios posibles, entender qué fuerzas están jugando y prepararte para actuar en cualquiera de ellos. Ah, eso es más estratégico. Mucho más. Y nos recuerda algo obvio pero que a veces olvidamos. No estamos solos. Está el yo que planifica, pero también están los otros. Los demás actores. Exacto, con sus propios intereses, sus propios planes. Y esto rompe la lógica simple de causa-efecto. Nos mete en una lógica de iniciativa-respuesta. Yo hago algo, el otro reacciona, y su reacción afecta a mi siguiente jugada. Eso de prever en lugar de predecir, sí me parece un cambio de chip fundamental, ¿eh? Es aceptar la incertidumbre como parte del juego, ¿no? Totalmente. A ver, conectemos esto con el caso práctico que mencionamos, el de educar en tiempos de crisis. El contexto suena durísimo, crisis económica, política, social, pegándole directo a la universidad. Sí, muy fuerte. Baja asistencia, estudiantes y profes desmotivados, problemas de transporte, internet que va y viene, cortes de luz. Uf, suena de verdad abrumador. Y frente a ese panorama, las estrategias que usaron, según la fuente, son un ejemplo clarísimo de adaptación. El foco se puso en la motivación, en la creatividad. ¿Cómo? Mira, como las plataformas oficiales fallaban por problemas técnicos, se movieron a herramientas que los estudiantes ya usaban, más accesibles. Redes sociales, grupos de Google+. Ah, claro, lo que tenían a la mano. Exacto, usaron esos espacios para debates, para reflexionar sobre videos, textos, cosas así. Y mencionaste algo de aula invertida, ¿verdad? Así es. La idea era, el material teórico se revisa en casa, de forma asíncrona, y el poquito tiempo presencial, que era oro, se usaba para discutir, para resolver dudas, para profundizar.
Una optimización total de ese tiempo cara a cara que era tan difícil de conseguir. Justo eso. Y las actividades eran muy flexibles. Debates virtuales, videos donde los alumnos se expresaban. Incluso, fíjate, se menciona el uso de grafitis como forma de expresión creativa. Órale, qué interesante. La clave era mantener al grupo unido, canalizar la frustración y valorar la creatividad que surgía. Y el resultado más fuerte, lograron retener al 75% de los estudiantes inscritos. 75%, a pesar de todo. Sí, decidieron seguir al siguiente ciclo. Es un reflejo directo de la planificación situacional. Analizaron el contexto real, los recursos que tenían pocos, y la interacción con los otros, o sea, los estudiantes, sus problemas, sus motivaciones, para ir ajustando la estrategia sobre la marcha. Ese éxito demuestra justo esa adaptabilidad que defendía Matus, ¿no? Incluso en cómo se estructura la planificación. Él proponía salirse de esos planes gigantes y rígidos Sí. y pensar en algo más modular, organizado por problemas concretos y las operaciones para atacarlos, integrando lo económico, lo político, lo organizativo. Y esa necesidad de un foco estratégico y de adaptarse al contexto. Bueno, también lo señalaba Terigi en sus trabajos sobre política educativa en contextos de desigualdad. Es vital. ¿En qué sentido? Ella resaltaba la importancia de que, desde la política pública, se definan prioridades claras. Por ejemplo, enfocarse en la primera infancia en riesgo o en jóvenes que dejaron la escuela. Definir el proyecto de gobierno, digamos. Exacto. Un proyecto que asuma esas desigualdades, como las que vivían los estudiantes del caso, y que impulse políticas que vayan más allá de lo educativo, políticas intersectoriales, pero con un fuerte componente pedagógico, para asegurar no solo que se inscriban, sino que de verdad puedan aprender. Entonces, para ir cerrando, la planificación en contextos adversos, pues, se aleja mucho de los modelos lineales de querer adivinar el futuro. Muchísimo. Requiere como humildad para reconocer que todo es complejo, que hay otros jugadores, que los recursos son limitados y que la incertidumbre, pues, siempre va a estar ahí. Es la compañera de viaje. Constante, una apuesta, pero informada, que guía lo que hacemos hoy para construir el futuro posible. Como vimos en ese ejemplo de la universidad, que con creatividad y adaptación logró resultados que parecen, pues, sorprendentes. Y esto nos deja una pregunta ahí, flotando, ¿no? Si esta planificación situacional es, en el fondo, un ejercicio de cálculo y adaptación constante, que precede y acompaña la acción de todos los días, en medio de la incertidumbre y la interacción con otros, ¿cómo podemos llevar esta mentalidad, esta forma de pensar adaptable, más allá de las grandes crisis institucionales? ¿Cómo lo aplicamos a los retos y cambios de todos los días en el trabajo o hasta en nuestros proyectos personales? ¿Qué significa realmente planificar cuando el propio plan tiene que estar diseñado para cambiar constantemente? Una buena reflexión para llevarse. Hasta la próxima.